lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:55. Acá es chistoso leer algunas cosas, ¿no? Que se dicen. En fin, seguimos. Hay enormes preocupaciones. Más adelante, por cierto, Paulina Bercutere, viceprefecta de la provincia de Imbabura, vamos a hablar de los temas de violencia política de género. Es una preocupación permanente, la hemos abordado en este espacio, sobre la situación del sector eléctrico. Por aquí, por esta cabina, han pasado el viceministro de Electricidad, han pasado analistas también en el ámbito de la electricidad. Y hay preocupaciones sobre lo que se viene. Ahora mismo tenemos una temporada muy seca, un verano realmente seco. Tuve la oportunidad el jueves de viajar a Guayaquil, ayer regresé por la vía de Guaranda, igualmente fui por la vía de Guaranda. Y por ejemplo, la zona del Chimborazo, se ve poco hielo en el Chimborazo. Da cuenta justamente de este verano seco. Hay preocupaciones por la situación de los caudales en las principales centrales hidroeléctricas del país, la situación, por ejemplo, en el sur, lo que tiene que ver con Pautemolino, la situación de Mazar, también lo que pasa en Coca-Cola Sinclair. En medio de todo esto, la polémica por la barcaza o la contratación de Nueva Energía. Hay un cálculo de que el déficit que tenemos de energía, es decir, la necesidad de poder cubrir la situación energética, supera los 1000 megavatios. Vamos a conversar con un especialista en la materia. Él es el ingeniero Edison Pogo, que visita nuestra mesa de trabajo. Es un joven profesional vinculado al sector eléctrico y nos visita acá. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación y buenos días a todos los radioescuchas también. Gracias a usted por la gentileza. Cuéntenos si efectivamente tenemos en este momento razones de sobra para preocuparnos. Pues sí, lamentablemente tengo que ser honesto en ese aspecto, tenemos algunas razones, lo voy a explicar. Lo único que tenemos concreto ahora es que hay 3 contratos firmados por parte de CELEC. Uno de los contratos es la polémica barcaza, que estaría con 100 megavatios, que es la única que estaría para finales de septiembre. Todavía tenemos noviembre y diciembre, donde entrarían los otros 150 megavatios de los 250 megavatios que tienen firmados. Eso suponiendo que los contratistas entreguen en sus plazos, es decir, para el 30 de septiembre, para noviembre y para diciembre. Y de ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos Colombia, pero Colombia nos está vendiendo alrededor de 400 megavatios, cada día va a ser más costosa la energía porque cada vez se va a agravar también para ellos la situación, y eso quiere decir que el incremento va a ser mayor. Y ahí vamos a llegar más o menos a gastar cerca de 300 millones de dólares. El anterior año ya gastamos una cifra similar, y este año volveremos a gastar, quién sabe, una cifra mayor por todos estos problemas que tenemos. Entonces por ahí quedan un 29%, que más o menos son unos 312 megavatios, que no queda claro cómo lo va a hacer, cómo el gobierno, qué soluciones tiene. Por ahí se perfila una solución que ellos mencionan, que se va a pedir voluntariamente, y lo pongo entre comillas, voluntariamente, a los industriales, al sector privado, que se desconecten. Pero esta voluntad no depende tanto del sector privado, porque, a ver, vamos a ser claros, si el sector privado, la empresa, que va a salir incluso una lista que lamentablemente entiendo se va a malinterpretar por alguna parte de los medios y alguna parte de la ciudadanía, porque van a decir, tal empresa no quiso desconectarse. Pero es que muchas empresas no pueden. ¿Por qué? Porque la suficiencia energética que ellos tienen, es decir, el abastecimiento es para casos de emergencia. Su generación propia, ¿no? Su generación propia llega a un 10, un 20%, y ese 10, 20%, hasta un 30% no abastece el 100%. O sea, podrían desconectarse, pero un momento. Por unas horas, porque para eso está hecho. Pero no todo el tiempo. Pero no todo el tiempo. Y lo que se pide es que se desconecten en, por ejemplo, horas pico, de 6 a 10 de la noche. Entonces, si una empresa, un industrial, trabaja 24 horas al día y le piden que se desconecte 4 o 5 horas, es bastante complejo porque técnicamente no puede. Y lo segundo es que necesitan instalar un medidor bidireccional, que quiere decir que deben saber exactamente cuánto pueden realizar en autoconsumo y cuánto de eso podrían hacerse en autogeneración. Ahí vamos separando. Autoconsumo quiere decir lo que como industrial, si consumo 1 megavatio, puedo generar 1 megavatio. Si genero un poco más, es decir, unos 100 kilovatios más, ¿cómo lo vendo al Estado? Por eso van a salir, se entiende, regulaciones que van a permitir esto. Pero a la final, esto no es una solución técnica directa, no es algo que depende del Estado, sino que depende del sector privado. ¿Y qué va a pasar? Por ahí se escuchaba que van a hacer un plan que se llama el ahorro paga o el que ahorra paga.
Eso lo que quiere decir es que al ciudadano van a tratar de que se conduela y que diga, ok, yo este año, el anterior año consumí tanto, este año voy a consumir menos, y como este año consumí menos, por ahí va a haber una suerte de compensación. Pero igual estamos apelando a que la ciudadanía nos dé una mano y que se pueda realizar. Y las soluciones tienen que ser de política pública. Yo le quiero preguntar en ese sentido. A ver, el pasado 10 de agosto, hace 9 días, el ministro de Energía y Minas, Antonio Golcalves, publicaba en su cuenta de X: informamos a la ciudadanía que hemos adjudicado y firmado un contrato adicional de energía térmica que se instalará en Esmeraldas. Con esto sumamos un total de 341 megavatios en contrataciones de energía para enfrentar la crisis energética y mitigar el impacto del próximo estiaje. ¿Qué significa estos 341 megavatios de los cuales nos habla el ministro? Es correcto, y vamos por ese proceso también. Van a instalarse 91 megavatios más en Esmeraldas y 28 más en Santa Elena. Hay que complementar ese lado. 91 que supuestamente van a instalarse en Esmeraldas, pero ¿para cuándo van a estar? Eso no lo han dicho. ¿Cuándo van a instalarse? ¿Cuándo van a estar implementados? ¿Cuándo van a estar operativos? Y los 28 megavatios son de una compra que en teoría fue un proceso desierto. Entonces ahí tenemos los 341 megavatios que aún así con los 341 megavatios más los 28 sumaríamos 369. Y eso quiere decir que tendríamos un 34%. Y a eso iba. Esto es lo máximo que podría llegar el Estado hasta septiembre, incluso ni siquiera hasta septiembre, sino hasta diciembre, es decir, hasta finales del año. ¿Y qué va a pasar con octubre? En noviembre, todo el tiempo que va después de eso, son problemas y pueden venirse los racionamientos y ojalá no se den, porque lo que esperamos es que no se den, porque el aparato productivo nacional necesita que tener energía constante y todo el tiempo. Entonces, esperemos que no, pero no hay otra solución, o no se ve o no se avisora otra solución desde el lado técnico al menos, o de lo que ha propuesto el gobierno, a menos que tal vez por ahí tengan un as bajo la manga que no lo quieran hacer público, que no creo. Pero no hay otra solución adicional que no hayan mencionado ya en medios. ¿Y qué pasa ahora mismo con la situación de las centrales hidroeléctricas? ¿Qué referencias tiene usted sobre el comportamiento en Paute Molino, en Mazar, acá en Coca-Cola Sinclair? Bueno, lo de Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, va a ser claro, de los 1500 megavatios que deberían producir, están produciendo alrededor de unos 600 megavatios. Entiendo, puede ser por un mantenimiento, puede ser porque ya bajaron los niveles de los embalses. De cualquier forma, están comprando más energía Colombia, y la energía Colombia está alrededor superando los 30 centavos. De lo que se había mencionado hace algunas semanas, estábamos en 16 y 18 centavos. Y eso quiere decir que esto es un síntoma más de la crisis que estamos teniendo. Es decir, los precios aumentan, los caudales disminuyen, las principales centrales del país no tienen la suficiencia de energía, sea por mantenimiento, sea porque no tienen el caudal suficiente, pero igual eso se repercute en que nos falta megavatios, y eso es lo que necesitamos. Ahora, quiero sumarle algo más. No solo es la generación, es la distribución y la transmisión que también está en crisis. ¿Por qué? La transmisión fue lo que pasó con este apagón o blackout. Claro. El blackout que nosotros conocemos. El apagón general creo que tenía un precedente hace algunos años, ¿no? Sí. Generalmente son eventos realmente raros que suceden porque ya se tiene todo un control, organismos de control, se tienen sistemas que realizan la protección de ese tipo de contingencias que lo llamamos, pero aún así se pueden dar. Y lo que pasa es que tenemos un sistema de transmisión que está realmente sensible. ¿Por qué? Porque la cargabilidad en ciertas zonas, ¿qué quiere decir eso? De las conexiones que podemos llegar en generación son realmente altas y están llegando a ser críticas. Es decir, que cualquier momento alguien se conecta, por así decirlo, no es un ejemplo un poco exagerado, pero digamos, yo me conecto a la red y provoco un apagón en cierta zona. Porque ya el sistema de transmisión también está sensible. Y ahí hay que sumar un poco, no es culpa de ahora ni de los de antes. Es un tema de política pública. Llevan años, llevan entre 6, 7, 8 años en que no ha habido un centavo, me refiero a megavatios de generación en transmisión ni en distribución de inversión. Si nosotros tomamos en cuenta que la demanda sigue creciendo, que ya lo saben, que lo han dicho muchos medios de comunicación, lo han dicho las autoridades, sabemos que debería crecer entre 4 y 5% y termina creciendo un 11%, quiere decir que 400, 500 megavatios cada año aumenta. Nosotros, solo dando este ejemplo, esta solución nos cubre 369 si le sumamos los otros 28 megavatios.
Si este año creció 400, ya con lo que de este año ya no alcanzamos. Y si tenemos un déficit mayor de 1080 megavatios, que es lo que pronostica el SENACE, que es el órgano regulador, ¿quién orquesta? ¿Quién es más? Dice cuándo entra el térmico, cuándo entra el hidroeléctrico, cuándo entra la barcaza. Cuándo entra la barcaza. O cuándo se pide interconexión con Colombia. O cuando se pide interconexión con Colombia, que recordemos un mercado spot, es un mercado privado, que a la final también depende de su hidrología, de cómo está su estiaje. Entonces, ellos a la final hacen este estudio y nos dicen esto. Y eso tomando en cuenta las consideraciones que ellos, o sea, las hipótesis que ellos hicieron. Si ellos tomaron en cuenta un estiaje severo y ahora es muy severo, aumenta. Oiga, déjeme mostrar una gráfica y le quiero agradecer al PhD Pablo Araujo, mi doctor, gracias, buenos días. Me está escuchando el programa desde Macas y me dice, ayer tomé esta instantánea, póngame la instantánea, ve esa instantánea. Esta gráfica que la ha tomado el doctor Pablo Araujo dice, del lecho del río Upano, se nota la sequía absoluta. Gráfica que nos acaba de enviar el doctor Pablo Araujo, a quien le quiero agradecer. Miren ustedes la situación en la parte oriental. Y claro, ahí hay la preocupación por la situación de los caudales en Coca-Cola, ingeniero. Así es. Generalmente eso es lo que sucede. En épocas de estiaje disminuye abruptamente los caudales y lo que no nos permite generar. Recordemos que la generación hidroeléctrica y Coca-Cola, solo Coca-Cola, más o menos cubre un 30% de la demanda energética nacional. Si es que bajan los caudales, quiere decir que nosotros con una suficiencia hídrica, con una suficiencia hidroeléctrica, llegamos a un 94%, ahora estamos en un 60%, o quién sabe menos. ¿Por qué? Porque los caudales bajan y no podemos, por más que tengamos las hidroeléctricas en la cuenca amazónica, que también esperamos que en la cuenca del Pacífico al menos se generen algunas más, seguimos teniendo problemas de déficit, porque al final no tenemos el recurso. Claro, yo me pongo a pensar, si está así el río Upano, ¿cómo estará el río Coca, no? Que es el que alimenta los caudales de la central de Coca-Cola. Así es. Un poco para graficar lo que está pasando en la región amazónica. Ingeniero, lo último, ¿cabe la participación del sector privado? Porque se ha mencionado mucho esto. Se hablaba de una herramienta, la ley No Más Apagones, que se aprobó, ley de competitividad energética, que le llamó el presidente No Más Apagones. Se supone que esa ley va a ser una herramienta poderosa, pero parece que no ha sido tal. Y luego la semana anterior declararon en estado de emergencia al sector eléctrico. ¿Qué hacer frente a eso? A ver, bueno, ahí me gustaría puntualizar dos temas. La Ley Orgánica de Competitividad Energética tiene un reglamento, que no solo fue una ley que se aprobó, también tiene un reglamento que acompaña esta ley y que permite, sí, la inversión del sector privado, incluye conceptos de autogeneración, autoconsumo, que me parecen muy valiosos. Y todo esto debería aportar y debe aportar a que la matriz energética de alguna forma se dinamice, permite que la empresa privada pueda incluirse en los ámbitos de transmisión que antes no se permitía y demás. Entonces yo creo que es importante. Ahora, el tema de la crisis energética es el segundo decreto de crisis energética en lo que va. Desde abril fue el primero declarado por el ministro Luque y ahora por el ministro Goncalves, que prácticamente son dos crisis energéticas que al final el problema, quiero que quede claro esto por la ciudadanía, no, por más recursos que ponga el Estado, no es de recursos, sino ahora ya es de tiempo. Ya no tenemos tiempo para soluciones que nos pueden tomar muchos meses y que dependen y que obedecen a una política pública. Y de una vez me tomo un minuto de este espacio para indicar básicamente qué es lo que hemos dicho la mayoría de expertos o consultores energéticos que hemos estado, por qué se nos da esta crisis, pero no hemos dado soluciones. Y por ejemplo, una solución muy simple es que no hay una política pública en la cual de alguna manera se obligue al sector público, que es parte del aparato del Estado, a tener eficiencia energética, es decir, no encender las luces a partir de que sale de todas las personas, apagar todo el edificio, por así decirlo, que en la mañana, 8 de la mañana, no utilicen todas las luces para las oficinas, sino que se utilicen la luz solar para poder iluminarse. Y eso genera una campaña de ahorro energético, por ejemplo, un ahorro de eficiencia. ¿Qué más tenemos? Separar el tema político de lo técnico, es un tema técnico. Todos los planes que se han venido trabajando vienen de gobiernos anteriores, vienen de este gobierno. Es decir, lo técnico tiene que mantenerse, y no es que cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que hay un cambio de autoridades, no, revisemos nuevamente, veamos cómo está, no me conviene, como lo hizo la anterior, creo que debemos cambiarlo, debemos volverlo a hacer. Y no debería ser así. Hay planes y políticas que ya están realizadas. Termogas Machala desde el 2017, incluso desde cuando se paralizó en el 2014, tiene soluciones y hasta ahora no se las dan. Entonces a eso llamo,
qué más falta? Por ejemplo, organismos internacionales, no gubernamentales. El BID, bueno, también soy parte del Consejo Mundial de la Energía. El Consejo Mundial de la Energía tiene un contingente de profesionales que queremos aportar. Y habrá personas también aquí en el país, consultores que quieren aportar, pero hizo un llamado al sector público, en este caso al Ministerio de Energía y Minas. No nos invitan, no invitan tampoco a la academia. No he visto que la academia esté vinculada directamente, que los profesores que llevan años, los PhDs que llevan años investigando un tema energético puedan aportar o venga un aporte desde ese sector. ¿Qué pasa con las empresas distribuidoras? ¿Por qué no llegan las empresas distribuidoras a capacitar o se conversan con los industriales? Usted consume tanto, usted le convendría cambiarse a un tema solar, por ejemplo. ¿Por qué no utilizamos el recurso solar que tenemos 12 horas? Países que tienen entre 4 o 5 horas de energía, de recurso solar, lo utilizan. Y nosotros que tenemos 12 horas, que somos bendecidos por este país que tiene unos recursos abundantes, hidroeléctricos, eólicos, solares, no lo utilizamos. ¿Qué más podría aumentar ahí? Un tema de concientización en los colegios, escuelas. A veces los niños, los adolescentes son los que más tienen esa conciencia de cambio climático y ayudan. ¿Sabes qué? Donde yo estoy, al menos donde estoy, solo encender esa luz y no encender los de toda la casa, ¿no? Y son cositas pequeñas que nos ayudan. ¿Por qué no generar, por ejemplo, desde la parte privada, desde los bancos, un crédito energético? ¿Alguna vez he escuchado de eso? No. Sí, ¿y por qué no puede haber? ¿Por qué no puede haber un crédito energético en el cual, no sea un porcentaje bajo, se permita al ciudadano? Porque ahora ya lamentablemente pagamos justos por pecadores y en este caso los ciudadanos tenemos que buscar las alternativas. El ciudadano dice, ok, me tengo que invertir $2,000 para mi planilla. ¿Hay un crédito? Sí, al crédito le puede ayudar si usted quiere poner paneles solares, si quiere usted poner una turbina eólica. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a dar un poco cuenta de lo que está pasando, nosotros tenemos 9 centavos, pagamos el kilovatio hora, pero realmente lo que el Estado subsidia son alrededor de 5 o 6 centavos. Correcto. Adicionales. Correcto. Ingeniero, gracias por sus aportes. Yo creo que es interesante seguir profundizando en el debate sobre la parte eléctrica, porque Edison Pogo nos ha puesto nuevamente una gráfica, coincidiendo con varios de sus colegas, sobre las graves dificultades que está enfrentando el Ecuador en esta materia y qué es lo que se viene. Ojalá que se pueda encontrar una salida de mediano y largo plazo. Gracias, ingeniero. A ustedes, gracias, y siempre dispuesto a volver cuando sea necesario. Muy gentil. Gracias a Edison Pogo, que ha estado con nosotros. Él es especialista en temas energéticos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.